Darles la bienvenida el día de hoy aquí al Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones en México. Y agradezco mucho a Veremundo Carrillo la oportunidad de poder organizar este foro de manera conjunta y que bueno, en esta ocasión nos invitara a estar acá en el INERM y ya pronto habrá una actividad para llevarnos esto a visita recíproca y a ver en dónde se juega la final y los penaltis, pero ojalá puedan ir a las diferentes actividades que en conjunto estamos planeando para lo que resta del año y para el año siguiente, ¿no? Sobre todo en estos momentos en lo que es mucho más sencillo y también mucho más interesante comenzar a hacer estos intercambios entre las instituciones para que los que están acostumbrados a ir allá al centro de Tlalpan puedan venirse hacia San Ángel, los que están acostumbrados acá en San Ángel se vayan hacia el centro de Tlalpan, ¿no? Y bueno, sin más explicaciones, nuevamente reiterarles la bienvenida. El día de hoy, como dice Veremundo, nos convoca a los 80 años del fin de la Guerra Civil Española, del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y es por esa razón en el que nos interesaba escuchar las voces de tres expertos acerca del tema y acerca de esa coyuntura también en suelo mexicano y de manera regional e internacional. Le daré primero la palabra a Carlos Inclán Fuentes, que está aquí a mi derecha. Es licenciado en Historia con especialidad en Historia Económica por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro y candidato a doctor en Historia por el Colegio de México. En 2012 ganó el premio Genaro Estrada por su investigación Perote y los nazis, que fue publicado en 2015 por la UNAM y el Gobierno del Estado de Veracruz y es miembro fundador del colectivo Historia para la Paz. Le doy la palabra a Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, César, y muchas gracias a Veremundo por la invitación. Yo preparé un pequeño texto que reúne algunas notas sobre algo que estoy trabajando para mi tesis doctoral, que tiene que ver justo con la presencia del exilio germanoparlante antifascista en México durante la Segunda Guerra Mundial y, digamos, la vigilancia ejercida por los servicios de la inteligencia civil en México durante estos años. Mi texto se titula El exilio germanoparlante antifascista en México y la Segunda Guerra Mundial. En la historia general de la Segunda Guerra Mundial, el exilio de notables figuras de la cultura y la política de la República de Weimar inició casi de manera paralela a la designación de Adolfo Hitler como canciller en 1933. Uno de los autores que mejor ha estudiado este proceso, entre el ascenso del fascismo y el inicio de la segunda posguerra, ha sido el historiador Jean-Michel Palmier en una obra monumental sobre el exilio alemán que se llama Weimar in Exile, en la que se estudia el exilio en Europa, Asia y especialmente en América, y los particulares efectos que tuvo en la vida política, cultural y académica de los Estados Unidos e incluso de América Latina. Sobre el exilio de habla alemana en Latinoamérica, el caso mexicano ocupa un lugar especial. Aunque vale la pena señalar que hasta hace 2 décadas la mayor parte de la producción académica se había realizado solo en lengua alemana, pero a partir de entonces ha habido un creciente interés por el tema desde México y los Estados Unidos. En primera instancia, el foco de atención fue la denominada literatura del exilio, a la que siguieron la historia y la política y más recientemente la arquitectura y el género. Un exilio compacto pero significativo. La historia del exilio germanoparlante en México puede dividirse en 2 fases. En la primera llegaron al país, a lo largo de la década de 1930, intelectuales y escritores alemanes como Alfons Goldschmidt y Alice y Otto Gurle. Sin embargo, el grupo de asilados políticos germanoparlantes más importantes llegó a México entre 1941 y 1942 y se conformó por exiliados que buscaban refugio en países aledaños a Alemania entre el ascenso de Hitler al poder y las victorias militares de los nazis en Europa en el periodo 1939-1942. La caída de París en manos de los nazis y la formación de un gobierno francés colaboracionista con sede en Vichy significaron una sentencia mortal para los opositores del nazismo y en particular para los exiliados alemanes que tuvieron que huir hacia Marsella. México fue un destino idóneo para los exiliados antifascistas por la posición política de su Estado frente al fascismo y por el apoyo incondicional que brindó a la España republicana.
No obstante, hay que recalcar que hubo un claro contraste entre la política de asilo hacia el exilio republicano español y el de otros grupos, como el de los judíos, aspecto que no se modificó sustancialmente con el desenvolvimiento de la guerra, dado que la política migratoria de México era selectiva y privilegiaba los orígenes étnicos y la orientación política. Por otra parte, las leyes mexicanas solo reconocían la figura del asilado político, pero no así la del refugiado. En ese sentido, si los exiliados germanoparlantes de origen judío lograron entrar a México, fue por la intermediación especial y fueron recibidos como europeos antifascistas y por su papel en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil en España. Entre las figuras más notables del exilio de lengua alemana que llegaron a México se encuentra un grupo de filiación comunista, conformado por políticos, escritores y artistas, entre los que están Ludwig Renn, Anna Segers, Paul Merka, Leo Deutsch, Rudolf Heitzmann, Paul Meyer, Egon Ebring-Kisch, Bodo Use, Leo Zuckermann, Gustav Regler, Walter Janka, Erich Jungmann, Bruno Frey, Alexander Abusch, Kurt Stern, Theophor Balk, Laszlo Radvani, Leo y Otto Katz. Se trata de un grupo de hombres y mujeres que dedicaron la mayoría de sus esfuerzos intelectuales a la denuncia y el combate del fascismo. Sin embargo, hay que recalcar que las posiciones políticas de los exiliados cubrían una amplia gama del espectro ideológico de la época e iban de la demócrata liberal y la socialdemócrata hasta la socialista, pasando por el trotskismo y el stalinismo, lo que naturalmente era una condición de posibilidad para el conflicto, especialmente una vez que los desterrados se agruparon en diversas organizaciones, no solo dentro del mundo germanoparlante, sino dentro del exilio de la izquierda militante de esos años. La primera de las organizaciones de los exiliados germanoparlantes fue la Liga Procultura Alemana, fundada en 1937 por Enrique Gutmann, y precursora de las organizaciones Alemania Libre, fundada en 1942 y presidida por Ludwig Renn, y Acción Republicana Austriaca en México, establecida en 1941 y cuyo líder era Rodolfo Neuhaus. La Liga y después la Alemania Libre mantuvieron estrechos vínculos con la Confederación de Trabajadores de México por medio de Vicente Lombardo Toledano, quien fue uno de sus principales promotores dentro de los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Vigilancia y seguimiento del exilio comunista en México. Víctor Serge fue uno de los autores más prolíficos dentro del exilio de la izquierda militante en México durante la Segunda Guerra Mundial. Proscrito y marginado por sus posiciones críticas hacia el stalinismo y la política del Frente Popular, durante su juventud militó en el Partido Comunista de la Unión Soviética y como miembro del Comité Central de la Internacional Comunista tuvo la importante designación de estudiar los archivos de la policía política del zarismo, la Okhrana. Su agudo análisis de los papeles de la represión zarista resultó en la publicación de un breve manual sobre la contrarrevolución titulado Lo que todo revolucionario debe saber de la represión. Una de las lecciones más importantes de Serge de cara a la organización del Estado es que sin importar la naturaleza de democrática, autoritaria, totalitaria, su primer imperativo es su propia conservación, lo que conlleva la organización de mecanismos de defensa y represión que garanticen su sobrevivencia durante el tiempo. Los servicios de inteligencia, que son expresión de un refinamiento de los sistemas policíacos, forman parte central en dichos mecanismos y son a la vez creados a imagen y semejanza del Estado. Las observaciones de Serge son sumamente útiles al pensar la relación entre los órganos de la inteligencia civil en México y el caso de los exiliados comunistas. Los contextos y condiciones de operación de las policías fueron distintos, así como sus grados de eficacia, pero todas persiguieron el fortalecimiento del Estado. En el caso mexicano, la policía política surgió del régimen emanado de la Revolución de 1910. Desde sus orígenes dependió de la Secretaría de Gobernación, ministerio encargado de la seguridad interna del país, de tal forma que hacia 1918 existía dentro de Gobernación una oficina de investigación confidencial bajo el nombre Primera Sección. En 1929 cambió a Departamento Confidencial, en 1941 a Departamento de Investigación Política y Social y en 1948 se nombró Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, denominación que mantuvo hasta su disolución en 1985. La policía política mexicana, desde sus orígenes, estuvo orientada a la vigilancia de líderes políticos, campesinos, sindicalistas, estudiantes, organizaciones religiosas, movimientos fascistas y de derecha, agrupaciones comunistas y anarquistas, asociaciones de las clases medias, movimientos armados, entre otros.
Una de las ramas de especialización del servicio era, según su organigrama interno, la obtención de información de individuos de conducta dudosa, tanto nacionales como extranjeros. La extranjería, desde la conformación de la primera sección, ocupó un lugar importante dentro de las labores de la inteligencia civil, y en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, una vez que México declaró el estado de guerra contra las potencias del eje, se reforzó la orientación del servicio hacia los extranjeros y entre ellos hacia los exiliados políticos. A pesar de que su llegada a México fue facilitada por una serie de funcionarios e intelectuales mexicanos, ante el Servicio de Información Confidencial no estaban exentos de sospecha. Entre los funcionarios que intervinieron por los exiliados destacó el cónsul de México en Marsella, Gilberto Bosques, que autorizó las visas para Ana Segers y Paul Merca. Bosques intervino por petición especial de Lombardo Toledano, a cuyo apoyo se sumaron las simpatías de importantes intelectuales de la época como Narciso Bassols, Enrique González Martínez y Antonio Castro Leal, artistas de la talla de David Alfaro Siqueiros, Leopoldo Méndez, y el taller de la gráfica popular, políticos como Dionisio Encina, Eduardo Villaseñor y Fidel Velázquez, además de instituciones educativas como la Universidad Obrera de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, que fungieron como intermediarios entre el gobierno mexicano y los asilados. El Partido de la Revolución Mexicana también apoyó a los exiliados de habla alemana y selló sus credenciales con el membrete oficial del partido para evitar que fueran objeto de las leyes contra extranjeros indeseables y reconocer a la vez una alianza temporal, particularmente una vez que fundaron organizaciones políticas y culturales en lucha contra el fascismo. Hay que recalcar que la alianza entre exiliados y gobierno mexicano estuvo marcada por su carácter provisional, en atención a la coyuntura de la guerra. A través de este acercamiento se obtuvieron visas y permisos de residencia, así como la viabilidad de distintos proyectos editoriales cuyo común denominador era la lucha antifascista. La orientación hacia los exiliados, entre la sospecha y la simpatía, fueron en gran medida producto de la diversidad de posiciones políticas dentro del PRN y del propio Estado mexicano, que si bien durante la guerra experimentó el final del radicalismo cardenista, mantenía el estandarte de la lucha contra el fascismo y la política del derecho de asilo. Por otra parte, la declaratoria del estado de guerra entre México y las potencias del eje en mayo de 1942 formalizó la entrada del gobierno mexicano al conflicto bélico del lado de los aliados, con el subsecuente compromiso de llevar a cabo una serie de medidas de cooperación y seguridad para contribuir a la llamada defensa hemisférica. Al anuncio del estado de guerra le siguió una serie de disposiciones legales que restringían el libre tránsito de los extranjeros por el país. Paralelamente se decretaron medidas adicionales encaminadas a llevar un rígido control sobre los connacionales de países enemigos, independientes de su filiación política. El entramado legal se tradujo en órdenes de concentración de poblaciones extranjeras, removiéndolos de lugares estratégicos hacia el centro del país. También supuso la deportación selectiva de ciudadanos considerados indeseables y el encarcelamiento de individuos que supuestamente se dedicaban al espionaje, la propaganda o el sabotaje. La vigilancia del Estado se orientó en primer lugar a las comunidades de alemanes, italianos y japoneses residentes en México. Asimismo, se incluyó a los extranjeros cuyos países habían sido ocupados por las fuerzas del eje, austriacos, checoslovacos, franceses, belgas, yugoslavos y griegos. Durante la guerra, la vigilancia de las actividades del exilio germanoparlante corrió por dos vías. La primera fue producto de la propia iniciativa del Estado para conocer las actividades, organizaciones y nexos de los exiliados, y la segunda implicó su comparecencia ante las autoridades. De tal forma que para 1941 el gobierno mexicano había detectado la formación de cuando menos 4 asociaciones de asilados antifascistas: Hungría Libre, la Asociación Giuseppe Garibaldi, Acción Republicana Austriaca y Alemania Libre, a la que en los meses subsecuentes se sumaron la Unión Democrática Polaco-Mexicana, Austria Libre, el Círculo Democrático de Rumania Libre, Francia Libre y Socialismo y Libertad. Para conocer de cerca a las organizaciones, se aprovecharon las renovadas fuerzas de la inteligencia civil del régimen. En 1941 se había cambiado su nombre a Dirección de Investigación Política y Social, DIPS, incrementando su peso dentro de la Secretaría de Gobernación. De tal forma que durante la guerra acrecentó su personal y sus funciones. Si a inicios de la década de 1930 se registraban apenas 26 agentes de servicio, para 1943 la cifra había aumentado a 228, dividido en diferentes categorías.
También se aumentaron sus sueldos y el número de jefes de servicio. Por otra parte, la guerra ofreció un nuevo marco para la cooperación con agencias de seguridad estadounidense, a las que se enviaron agentes mexicanos para su capacitación y entrenamiento en técnicas de contraespionaje, porque como señalaba una instrucción de 1942, en Estados Unidos se habían adquirido notables progresos y perfeccionamiento en dicho campo, de tal forma que el primer directivo de investigación política y social en recibir instrucción por parte del FBI fue el jefe de la Oficina de Asuntos Extranjeros, Demetrio Flores Foagaga. Sobre la importancia de la vigilancia a los exiliados antifascistas, un reporte del Departamento de julio de 1943 señalaba: sobre la existencia de las diversas organizaciones denominadas libres que se hallan actuando en el país y de las cuales se ha ocupado determinadamente el departamento, pueden citarse como la de mayor actividad las relacionadas con la Alemania Libre y Austria Libre, cuyos grupos de tendencia izquierdista, en su mayor parte, son conocidas y controladas por los informes que periódicamente y a este respecto se proporcionan al departamento. Hacia 1943, las autoridades informaban de la instalación de una sección correspondiente para investigar las actividades diarias de la Liga Procultural Alemana, de la Alemania Libre y del Centro Alemán de México y la Falange Española. Todos los datos recopilados hasta ese momento se encontraban en la sección de Asuntos Extranjeros del DIPS, en el que se contaba con un directorio de información de los dirigentes de las agrupaciones de ciudadanos extranjeros. Los agentes encargados de la vigilancia a los exiliados asistían a sus reuniones públicas con el fin de llevar un registro del número de asistentes, escuchar a los oradores principales, resumir los discursos y sondear el grado de apoyo que las organizaciones y sectores brindaban a los antifascistas extranjeros. Sin embargo, las labores del servicio de investigación no terminaban con el monitoreo de las actividades públicas de los asilados, sino que también suponían el seguimiento y la obtención de información personal sobre las figuras más destacadas del exilio. El mecanismo de obtención de información resultaba hasta cierto punto refinado y eficaz, cualidades que son posibles identificar mediante el expediente que la DIPS creó sobre Ludwig Renn. El reporte sobre Renn era preciso y conciso. Estaba escrito con claridad y coherencia, y a diferencia de otro tipo de reportes de vigilancia hechos por agentes del DIPS, el informe sobre los antecedentes de Renn no contenía faltas ortográficas. Estos detalles son importantes porque en principio indican que el DIPS destinó a sus elementos más capaces para hacer las investigaciones relacionadas con el mundo del exilio. Evidentemente, la parte concerniente a la residencia de Renn en México ocupa un lugar central dentro del informe, de tal suerte que uno de los aspectos que más interesó a los agentes fue describir su red de contactos en el país. Las conclusiones al respecto eran: desde su llegada se ha ido relacionando con los exponentes de los principales grupos de izquierda, es decir, Lombardo Toledano, Narciso Bassols, Eduardo Villaseñor, Dionisio Encina y Alejandro Carrillo. Mediante dicha descripción se creaba un nexo directo entre Renn, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista Mexicano y la CTM, lo que explicaba la influencia creciente de la Alemania Libre dentro del mundo del exilio. Los agentes que daban cuenta de las actividades de Renn no se limitaban a México, ya que por medio del Comité Latinoamericano de Alemanes Libres, Renn buscaba conectar a los luchadores y agrupaciones antifascistas desde Nueva York hasta la Patagonia en un solo movimiento. El reporte continuaba: casi simultáneamente fue fundada la editorial llamada El Libro Libre, también bajo la dirección del citado Renn. Lo que los agentes apenas percibían era que la actividad política de Renn y sus proyectos culturales estaban íntimamente relacionados y que el Comité y el Libro Libre tienen un lugar complementario en la lucha antifascista que lideraba la Alemania Libre. Por otra parte, para los agentes del DIPS, Renn tenía una importancia especial para el mundo de la posguerra y por lo mismo podía ser de sumo interés para el gobierno mexicano mantener una buena relación con él. Si el gobierno mexicano iba a reconstruir su relación con la Alemania en la posguerra, eran hombres como Renn los que podían hacer la diferencia y servir de intermediadores. Para los agentes no cabía duda. Escribieron: se cree que Ludwig Renn desempeñará un papel de trascendencia en la Alemania posbélica, precisamente por sus nexos con el Partido Comunista Alemán y con el ruso, y por sus antecedentes de elemento incondicional del estalinismo. A la par que el DIPS
realizaba investigaciones confidenciales sobre las principales figuras del exilio, procedía por una segunda vía para la recolección de datos e información, mediante un mecanismo que implicaba la participación directa de los exiliados. El DIPS tomaba ventaja de del decreto de suspensión de garantías individuales del 2 de junio de 1942 y en especial de su artículo 11, que refería a las disposiciones de entrada, salida y libre movilidad de las personas dentro del territorio nacional. Durante los años de vigencia de la suspensión de garantías, era regla general que si un extranjero deseaba salir de su lugar de residencia, debía pedir permiso a las autoridades. Asimismo, los asilados políticos debían refrendar año con año su situación migratoria. Para los funcionarios del DIPS, los extranjeros antifascistas de origen alemán, austriaco o de cualquier nacionalidad cuyo país se encontraba ocupado por los nazis, estaban sujetos a las instrucciones generales sobre el estado de guerra, y en particular aquellas destinadas a los connacionales de naciones enemigas. Una vez solicitado el permiso a Gobernación, se giraban órdenes encaminadas a realizar una revisión de la conducta y actividades de los interesados. En los registros del DIPS relacionados con los miembros del exilio antifascista, la mayoría de la información recabada por las autoridades se originó en la solicitud de estos permisos. La obligatoriedad del trámite de movilidad ofrecía una oportunidad sin precedentes al Estado para conocer las características de la población extranjera residente en el país. En un contexto en el que era menester conocer los rasgos de estas poblaciones, el Estado adquirió sobre la marcha datos de los antecedentes y actividades de estos extranjeros, y como pocas veces tuvo a su disposición un instrumental para gestionar la presencia de esos otros, que por motivo de la guerra eran especialmente visibles. El contexto de la guerra lo permitía, dado el entramado legal creado con el fin de salvaguardar la integridad de la nación y por la presencia de una autoridad dispuesta a complacer o al menos simular su compromiso con las fuerzas aliadas. Sin embargo, la creación de un vasto archivo de antecedentes y actividades de extranjeros residentes en México sobrepasó la capacidad estatal para su administración eficaz, ya que afectó el tiempo requerido para realizar las investigaciones, y por ello la calidad de estas, a pesar del incremento del personal y las nuevas atribuciones del servicio de inteligencia, fueron, mínimas. Por otra parte, la visibilidad de los extranjeros ponía en evidencia cuán vulnerables eran frente a la sospecha y la desconfianza que generaba su presencia, por lo que en prevención de cualquier malentendido que pudiera acarrear problemas legales, multas, negación de futuros permisos o incluso la cárcel, y extralegales, soborno, chantaje o extorsión, los extranjeros, entre ellos los asilados políticos, estaban dispuestos a cumplir los requerimientos de las autoridades y mostrarse ante ellas. Cuando el gobierno mexicano procesaba las solicitudes de los interesados, a los pocos días les llegaba un citatorio en el que se pedía su presencia en las oficinas de Gobernación. Una vez en las instalaciones del DIPS, se procedía a realizar un interrogatorio en el que se incluían preguntas sobre la nacionalidad y residencia de los padres del solicitante, la fecha y el lugar de entrada al país, las formas legales que acreditaban su estancia, su orientación política, estado civil, referencias y contactos en México, así como las actividades a las que se dedicaba. El formato de los reportes originados en interrogatorios era distinto al de los informes confidenciales. Mientras este último exponía en una narración clara y cronológica los hechos, el primero era simplificado y lacónico, con marcadas pausas entre pregunta y respuesta. Un claro ejemplo de este tipo de investigaciones lo tenemos en el caso de Paul Merker. Hay que apuntar que el informe de Merker era breve y preciso, concentraba pocos datos valiosos en pocas líneas y ofrecía un cuadro general de los antecedentes del interrogado. Aunque la parquedad de las preguntas contenía apartados que ahondaban en las actividades de Merker en México y en particular revelaban su participación en el Comité Central de la Alemania Libre, pero más importante fue para las autoridades el hecho de que ostentaba el cargo de secretario del Comité Latinoamericano de Alemanes Libres. Con esta información, los permisos que Merker tramitó durante la guerra fueron concedidos, principalmente por tener buenos antecedentes, como mencionaba un dictamen de aprobación de movilidad de enero del 44. La realización de interrogatorios era decisiva para la concesión de los permisos de movilidad, ya que no de practicarse se corría el riesgo de que fueran negados. No obstante, debido al aumento de las solicitudes, fue frecuente que hubiera demoras en la atención de los casos. En primer lugar, los retrasos podían ser producto de que las autoridades primero decidieran realizar una investigación de carácter confidencial, como en el caso de Bodo Use,
y tomando en cuenta datos e información que pudieran obtenerse del intercambio de correspondencia entre la oficialidad y los sospechosos. Voy a saltar unas páginas. La obtención de información a través de interrogatorios y las investigaciones confidenciales no eran excluyentes, antes bien complementarios. Por ejemplo, en el caso de Leo Zuckerman, la investigación sobre sus actividades surgió por iniciativa de las autoridades, pero ante la falta de pericia de los agentes encargados, se citó a Zuckerman para obtener por medio de su interrogatorio información complementaria y precisa. Sin embargo, el problema primordial de este mecanismo de obtención de información era la falta de elementos de comprobación, ya que por medio de los interrogatorios, el principal componente de prueba era la palabra de los exiliados. Conscientes de este dilema, fue que probablemente las autoridades idearon formas complementarias de obtener información, por ejemplo, mediante la intervención de la correspondencia. Aunque no era una práctica regular, hubo intervención de las correspondencias de los asilados. Quizá el caso más conocido es el de la familia de Friedrich Katz, en la que intercepción de una carta que refería a la celebración de sesiones semanales entre un grupo de jóvenes activó las sospechas del DIPS, que ordenó inmediatamente una pesquisa al respecto, cuyo resultado, en palabras del agente en turno, fue: en lo que se refiere a las reuniones de los jóvenes antifascistas en el domicilio arriba citado, resulta que el doctor Katz tiene un hijo de 16 años, alumno del colegio francés y que pertenece al grupo juvenil de Acción Republicana, pero tratándose de reuniones de índole social y cultural. El joven Federico Katz estuvo enfermo hace algún tiempo, por lo que vinieron a visitar varios de sus compañeros, tratándose únicamente de una visita de enfermos. Lo que hay que notar es que cuando fallaba la recolección de datos, se empleaban métodos complementarios con el fin de obtener una información de contraste. Los errores, como se observa en los casos hasta ahora expuestos, podían ser el resultado de una confusión entre realizar simples seguimientos y llevar a cabo investigaciones confidenciales competentes. Este desfase era producto de las deficiencias de los agentes del servicio de inspección, ya que, idealmente, una investigación acabada de manera satisfactoria incluía tanto informes confidenciales como interrogatorios. Con estos dos elementos podía efectuarse un cruzamiento elemental de datos. Sin embargo, en el mecanismo persistían los fallos, cuyas razones podían relacionarse con elementos externos al servicio. Por ejemplo, el número de residentes extranjeros, según el censo de 1940, era de 177.375, lo que rebasaba los esfuerzos del DIPS para llevar una administración eficaz de estos otros presentes en el territorio. No obstante, la mayoría de los problemas se hallaban en el interior del departamento. La autoridad demoraba las investigaciones o simplemente se subestimaba la importancia de algunos de los asilados, pero más importante aún era que el Estado mexicano contaba con un departamento de información confidencial que en el mejor de los casos era poco eficaz. Antes bien, era un servicio escasamente profesional, atravesado por rencillas internas y corroído por la corrupción. Una vez llegados a este punto, cabe preguntarse qué hacía el DIPS con la información que recolectaba. Por regla general, la información que recaba un servicio de inteligencia tiene fines represivos, que pueden ir de lo benigno a lo fatal. En el caso de los asilados políticos en el México de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las informaciones recabadas ayudaban a las autoridades a decidir si se otorgaban o no las solicitudes de movilidad, pero de manera más importante, servían para la ratificación anual de sus permisos de residencia bajo el Estatuto de Asilados Políticos. En un contexto en que un extranjero, sin los permisos necesarios para permanecer y trasladarse dentro del territorio nacional, se convertía en automático en sospechoso y era un potencial agente quinta columnista. No contar con un permiso indicaba que el extranjero tenía algo que ocultar. La mayoría de los miembros de la Alemania Libre obtuvieron los permisos que tramitaron sin muchas contrariedades por parte de las autoridades, en gran medida porque estuvieron dispuestas a cooperar con su servicio de inteligencia, aunque eso significara hacer frente a una burocracia parsimoniosa, indiferente y muchas veces arbitraria. El carácter benigno de estas investigaciones se recalca por el hecho de que no fueron empleadas como elementos de prueba para encarcelar a los exiliados o para tomar medidas más drásticas como eliminar físicamente a los miembros de los movimientos de extranjeros antifascistas, y tampoco fueron empleadas para proscribir sus publicaciones o prohibir sus organizaciones. Un elemento importante derivado de las investigaciones del DIPS fue que, si bien las pesquisas no persiguieron fines represivos, tuvieron un efecto inesperado. Me refiero
el de revelar el grado de conflicto entre las distintas organizaciones de extranjeros en lucha contra el fascismo. La información del IPS permitía a los funcionarios mexicanos conocer este grado de división, de enfrentamiento, de conflicto, ante el cual el Estado podía avivarlo dando apoyos a determinadas organizaciones o mantenerse al margen y evitar cualquier mediación entre los distintos grupos. De esta particular lectura del antifascismo de los años de la Segunda Guerra Mundial en México, se obtiene la imagen de una serie de luchas paralelas, pero descoordinadas e incluso desvinculadas, y muchas veces en pugna, en las que si bien en el centro del combate se encontraba Hitler y el fascismo, había diferencias sustanciales respecto a los contenidos específicos y los objetivos últimos de esa lucha, que merecerían un análisis pormenorizado. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Ricardo Pérez Monfort. Él es licenciado, maestro y doctor en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y ha sido profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace ya un buen rato. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, donde tiene el nivel 3, y le han sido otorgadas la Cátedra Eulalio Ferrer 2019 en la Universidad de Cantabria en Santander, España, y la beca Edmundo Gorman de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido invitado a estancias académicas en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, y en la Universidad de Oslo, Noruega. Ha escrito una treintena de libros. Uno de los más recientes es Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, que ya va en su segundo volumen. Y yo tengo que decir que a mí el libro que más me gusta del doctor Monfort es uno que está medio perdido en algunos por la poca difusión editorial que tuvo, pero es el de Juntos pero no revueltos, que si ustedes lo llegan a encontrar en una librería de viejo, atesórenlo de verdad. Le damos la palabra al doctor Pérez Monfort. Ya que se está yendo a la prehistoria, ahí está, ya que se está yendo hacia casi al Calmecac, ¿verdad? Yo voy a hacer algo parecido. No me voy a ir al Calmecac, desde luego, pero lo que sí quisiera es, dado que cuando estaban organizando esta conferencia, me indicaron que lo que querían, pues, que de lo que yo hablara fuera más bien del fascismo, no tanto del antifascismo, sino más bien del fascismo en México, y preparé un texto que no voy a leer del todo, sino que voy a glosarlo, que son las diversas caras del fascismo en México, y que tiene que remontarse hasta la década de los años 20, pero lo voy a hacer muy brevemente. En la década de los años 20, después lo que sucede en los años 30 y después durante la Segunda Guerra Mundial. Como decía un colega muy querido de la Dirección de Estudios Históricos, Carlos San Juan, a mí de pronto, no sé muy bien por qué azares del destino, me tocó estudiar en un principio el México feo, ¿no? Las derechas, ¿no? Y ese México feo, ¿verdad?, que ya nos han gobernado durante 2 sexenios, ¿no? Tiene antecedentes muy interesantes, y no solamente es el Partido de Acción Nacional, sino tiene otras derivaciones, y yo creo que vale la pena estudiarlos. Uno de sus estudiosos, que fue uno de los primeros estudiosos de estas derechas, que es Roger Bartra, identifica alrededor de unas 70 y tantas organizaciones de derecha en México desde los años 20 y los años 30, y que han estado surgiendo, moviéndose, y que van desde el Partido Fascista Mexicano, que surge en 1922, como ahorita les voy a contar, hasta las Juventudes Iturbidistas, ¿verdad?, desde luego la Unión Nacional Sinarquista, el Partido Demócrata Mexicano, etcétera, etcétera. El Muro, ¿verdad?, son una serie de organizaciones, la Unión Nacional de Padres de Familia,
¿no? Son una serie de organizaciones que han tenido incidencias muy particulares en el pensamiento de las clases medias mexicanas y que en determinados momentos, al radicalizarse, desde luego rayan en el fascismo. Quisiera empezar, sobre todo durante este periodo postrevolucionario, o sea, entre 1919 y 1921, cuando empiezan a surgir con sus primeros estertores, ¿verdad?, las organizaciones socialistas, el Partido Comunista Mexicano, ¿no?, algunas organizaciones que van a tener incidencia muy particular en Yucatán, en Michoacán, en el estado de Hidalgo, que orientan su actividad política, digamos, con el propio socialismo, inspirados de alguna forma en la información que les está llegando de la Revolución Rusa, de las distintas revoluciones que están instaurándose en algunos países europeos, desde luego, y que finalmente marcan una corriente de socialismo y de comunismo en México. Bueno, pues paralelamente a estas organizaciones de izquierda se empiezan a organizar los grupos de derecha, ¿no? Y se organizan principalmente con la consigna clásica del anticomunismo. Este es un fenómeno importante cuando uno trata de entender a la oposición en este país. Es una oposición que no necesariamente tiene una doctrina profunda y estructurada, programas específicos, sino que se construye en gran medida en función de su contrapropuesta. Son perfectos antis, ¿no? Son anti-PRI, anti-PRD, no son anti-PAN, desde luego, ¿no? Pero son anti, y anti-todo, ¿verdad?, es parte de su cuerpo, que pues yo no me atrevería a decir que es un cuerpo programático. En el fondo lo que es más bien una reacción, por eso también se les llega a llamar así, reaccionarios, ¿no? El 16 de noviembre de 1922, a solo un mes de la marcha de los 50,000 camisas negras sobre Roma, comandadas por Benito Mussolini, se dio a conocer en la Ciudad de México la noticia de que en Veracruz se había formado un grupo de fascisti, y la nota en el periódico Excelsior decía lo siguiente: se ha conformado un partido cuyos miembros, a semejanza de los fascisti de Italia, que están encabezados por Mussolini, han alcanzado un definitivo triunfo contra los bolcheviques, ¿no? O sea, ya de entrada se forman y vámonos contra los bolcheviques, ¿no? Se proponen luchar contra las teorías disolventes y antisociales que han tratado de impartir en nuestro país determinados elementos en las clases obreras. Se refería principalmente a las organizaciones que precisamente en Veracruz, con el movimiento inquilinario, estaban empezando a organizarse, y claro, también, no solamente fue en Veracruz, desde luego en la Ciudad de México empezaron a construirse estas organizaciones, ¿no?, en contra de esto que identificaban como el bolchevismo o el comunismo. El fascismo empezó a surgir y tenía claramente tres figuras fundamentales. Uno de ellos era un personaje que siempre me ha parecido muy interesante, que es el gallo Gustavo Sáenz de Sicilia, que además era productor de cine, además vendía automóviles, era un negociante, un personaje bastante curioso. El otro era otro comerciante que se llamaba Alfredo B. Cuellar, que era dueño de unas zapaterías que eran las zapaterías ABC, Alfredo B. Cuellar, ¿no? Un personaje también bastante interesante en la década de los años 20. Y el otro que estaba por ahí es un personaje que escribe mucho en los periódicos de los años 20, que es Benito Javier Pérez Verdiá, ¿no? Estos tres personajes, ¿no?, van a estar ligados precisamente al origen del partido fascista mexicano, y no solamente esto, sino Sáenz de Sicilia, Alfredo B. Cuellar y otro personaje muy curioso, don Carlos Rincón Gallardo de Romero de Terreros, ¿sí?,
que entonces en los años 20 se hacía llamar el Marqués de Guadalupe. Todavía, imagínense, ¿no? Este país que había abolido los títulos y cosas, todavía se hacía llamar Marqués, ¿no?, de Guadalupe. Había sido funcionario porfiriano y huertista, propietario de enormes extensiones en los estados de Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Puebla, Hidalgo y México. Estos tres personajes se juntan, ¿verdad?, y hacen la primera Asociación Nacional de Charros. Entonces dice uno, qué caray, estos cuates fascistas y charros, ¿no? O sea, ya empieza a haber así como una asociación muy puntual entre las dos dinámicas. Es importante esto de los charros porque está vinculado precisamente al nacionalismo radical que se está apuntalando precisamente en los proyectos postrevolucionarios. Sáenz de Sicilia y Alfredo, bueno, sobre todo Sáenz de Sicilia junto con Rincón Gallardo, a finales de la década de los años 20, hace una de las primeras películas de charros, que se llama así, La boda de Rosario, que es una comedia ranchera, que es un antecedente de Allá en el Rancho Grande, y todas estas, Jalisco no te rajes, etcétera, etcétera, todas estas películas que, si uno las analiza así con cierto cuidado, de repente tienen consignas muy fascistoides en el fondo, ¿no? Defienden estructuras muy jerárquicas, ¿no? Se visten de una forma muy particular, se saludan, son muy machos, ¿no? Establecen los códigos de los hombres superiores frente a las mujeres y frente a los hombres inferiores, los Untermenschen, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es interesante, ¿verdad?, cómo en el discurso del cine y sobre todo también de algunos otros ámbitos de la cultura popular mexicana, estas nociones fascistoides, derechosas, ¿verdad?, empiezan a tener un peso muy particular. Para no hacerles el cuento largo, ¿verdad?, el Partido Fascista Mexicano tiene una historia muy breve, ¿no? Tiene consignas muy radicales en 1923, ¿no?, como por ejemplo la siguiente, dice: la situación socialista por la que atravesamos ya pesa como plomo sobre el actual momento y oscurece el porvenir. La sociedad alarmada en nombre de sus derechos, la propiedad en nombre de sus intereses lesionados y la patria en nombre de su autoridad materna y santa, llaman a todo buen mexicano para agruparlo, para excitarlo y pedirle y ordenarle que salve a la sociedad, que salve a la república y que salve a la patria. Esto también es muy del discurso de estas derechas, de estos fascistoides. Vamos a salvar, vamos a lograr que nuestra patria, ¿verdad?, salga adelante. Y bueno, todo el discurso patriotero, que pues desde luego impregna en muchos de los ámbitos educativos en este país. Hacia 1924, sobre todo, bueno, a finales de 23, 24, ya cuando las cosas estaban empezando a ponerse complicadas precisamente dentro de la élite sonorense, el propio fascismo mexicano empieza a declinar, a pesar de que los periódicos y a pesar de que por todas partes anda diciendo que son muchísimos y que, por ejemplo, Sáenz de Sicilia llega a decir que en 1923 somos casi 1 millón de personas, lo cual es desde luego una aberración, ¿no? No parece haber llegado a tener más de unos 25,000 individuos, hasta donde podemos medio identificar, pero para 1924 este partido fascista mexicano, en vez de convertirse en oposición, ¿verdad?, se alía con Plutarco Elías Calles y lo lanza como uno de sus candidatos, ¿no? Desde luego Plutarco Elías Calles va a ganar las elecciones de 24. Entonces este partido fascista se va diluyendo, y se va diluyendo también en gran medida porque aparece un proceso particularmente complicado entre las derechas y los revolucionarios, que va a ser precisamente, que se va, digamos, derivar hacia la guerra cristera,
que empieza con conflictos desde 1923, se va haciendo cada vez más y más agresiva la relación entre la Iglesia y el Estado revolucionario, y finalmente se desata entre 1926 y 1929 esta guerra, que es una guerra pues claramente identificada entre la Iglesia Católica, la derecha mexicana y el gobierno posrevolucionario. Es interesante, ¿verdad?, cómo algunos de estos, digamos, fascistas iniciales van a tratar de no meterse demasiado en la propia guerra cristera, ¿no? Pero que es interesante que andan ahí todavía dando algo que decir en 1924, 1925. Un analista contemporáneo norteamericano, Carlton Bills, ¿verdad?, escribe sobre el Partido Fascista Mexicano algo que me parece bastante interesante y que tiene mucha actualidad, ¿no? Dice: este Partido Fascista Mexicano es diletante y carente de respaldo, incluso dentro de las fuerzas conservadoras mexicanas. Ese partido está integrado principalmente por fifíes y holgazanes decadentes. Yo no sé si eso les suena, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento demasiado largo, poco a poco el partido fascista se empieza a desarticular. Sin embargo, Sáenz de Sicilia, Alfredo B. Cuéllar, el propio Marqués de Guadalupe y varios otros, Pérez Verdiá, van a reaparecer durante la década de los años 30 en organizaciones como la Confederación de la Clase Media, la Unión Pro Raza, la Unión de Revolucionarios del Sur, la UNS, ¿verdad? Son personajes que van a andar deambulando por las derechas mexicanas, pero realmente yo me atrevería a decir que la organización más importante de corte fascista o fascistoide de la década de los años 30 va a ser en México la Unión Nacional Sinarquista. La Unión Nacional Sinarquista nace en León, según sus biógrafos, el 23 de mayo de 1937. Sus principales fundadores son Juan Ignacio Padilla, José Antonio Urquiza, José Trueba Olivares, Miguel Cermeño Pérez y un enigmático alemán llamado Helmut Oskar Schreiter. Este personaje daba clases en la Universidad de Guanajuato, of all places, ¿verdad? ¿No? Por eso es importante que haya surgido en Guanajuato, ¿no? Daba clases de alemán y era un personaje, un gran admirador de Hitler y del nazismo, ¿no? Y la Unión Nacional Sinarquista se empieza, ¿verdad?, a orientar precisamente bajo esas líneas ideológicas, si es que las podemos llamar así. El sinarquismo surge como una organización paramilitar. Esto es importante, no es un partido como lo había sido el partido fascista, ¿no? Sus integrantes son principalmente jóvenes profesionistas, hijos de hacendado y pequeños burgueses. Estos son los líderes, ¿no? Y aunque en un principio es bastante pequeñito, entre 1939 y 1940 alcanzó, según cifras propias, alrededor de 200,000 afiliados. La revista El Sinarquista en 1941, ¿verdad?, que es un fenómeno bastante interesante, según sus propios números, tiraba 90,000 ejemplares. Entonces, tirar 90,000 ejemplares en 1941 es una cantidad impresionante realmente, ¿no? Sobre todo si pensamos en un país que todavía es particularmente analfabeta, ¿no? El sinarquismo, según sus propios postulados, se define de la siguiente manera:
Es un movimiento positivo que unifica, construye y engrandece y por lo tanto diametralmente opuesto a las doctrinas que sustentan postulados de odio y de devastación, sinónimo del comunismo cardenista. Ya, ¿no? O sea, es desde luego anticardenista, ¿no? Entonces el sinarquismo se autodefine como anticomunista, antijudío, antimasón, antiprotestante y anti-yanqui, ¿no? Son bastantes antis en el fondo, ¿no? Y lo que es interesante de este sinarquismo, ¿no?, es que va a surgir con una, como decía, una disciplina semimilitar. Va a tener un uniforme, a diferencia de los fascistas de los años 20, va a tener una serie de banderas, incluso va a tener himnos, ¿verdad? Y va a tener un saludo que rescatamos hace unos años unas películas del sinarquismo, un saludo que es una cosa verdaderamente insólita, ¿no? Porque pues todos ustedes conocen el saludo hitleriano, ¿verdad? ¿No? Pues estos, en vez de levantar la mano así, lo que hacen es que se ponen la mano aquí atrás, ¿verdad?, esta mano, y levantan, ¿verdad?, el codo, y así, y es incomodísimo saludar así en el fondo, ¿no? Pero bueno, eso les encanta y con eso se autoidentifican, ¿no? Se saludan. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Quién sabe qué serán? Bueno, voy a regresar al sinarquismo un poquito después. Pero hay otra organización importante, yo me atrevería a decir que tiene mucho que ver precisamente con lo que está sucediendo en Europa, particularmente en España, ¿no?, durante esta segunda mitad de los años 30, y es la organización de la Falange en México. La Falange en México se empieza a aparecer a partir de 1937, ¿no? O sea, realmente bastante temprano, si pensamos que la Guerra Civil Española empezó en 1936, aunque la FET y de las JONS, que es la Falange Española, ¿verdad?, había surgido unos años antes, pero en México su representación empieza a aparecer. Hay un personaje muy curioso, Francisco Cayón y Cos, que desde 1936 ha formado en México la Asociación Española Anticomunista y Antijudía, que además son muy amigos de Sáenz de Sicilia, de Pérez Verdiá, de Alfredo B. Cuéllar, trabajan con la Unión Nacional de Veteranos de la Revolución, con la Confederación de la Clase Media, y construye esta Asociación Española Anticomunista y Antijudío. Tratan de echar a andar un congreso anticomunista a nivel iberoamericano, que es un total fracaso, ¿no? O sea, lo organizan y finalmente lo iban a llevar a cabo en Cuba en 1939 y increíblemente Fulgencio Batista, ¿verdad?, que era el presidente cubano en ese momento, deciden no apoyarlos. Pero bueno, esta Falange española en México, ¿no?, tiene un impacto muy particular, porque son muy escandalosos. A principios de 1939, el embajador de la España republicana en México, el embajador Félix Gordon Ordaz, dice lo siguiente: la actividad de estos fascistas españoles, lamentablemente tolerada por el gobierno de México, es mayor que la que puede hacer esta embajada republicana. En la capital mexicana, que no pasa de 1 millón de habitantes, el periódico burgués más importante, que tira 40,000 ejemplares diarios y en él se nos injuria y calumnia en exceso, es claramente falangista. Se debería, bueno, y claro, en la Cámara de Senadores pues están un poco preocupados por estos falangistas, y el viejo constitucionalista Cándido Aguilar dice: estos falangistas ya basta, ¿no? Ya hay que pararles. Entonces dice: habría que ponerle un coto a las actividades de estos fascistas mexicanos. Si estuviéramos como en España en guerra,
no habría que pedir la aplicación del 33, sino que les aplicaríamos, como lo merecen, el 30-30. En ese sentido es interesante porque los falangistas en México son muy escandalosos, son poquitos, pero se la pasan en la calle, están constantemente provocando a la CTM, ¿no? Cada vez que tienen algún triunfo en el fútbol o en las regatas o una cosa de este tipo, gritan vivas a Franco, y esto hace que los comunistas mexicanos, incluso los socialistas, o nada más los puros cardenistas, se molesten particularmente, y es como una especie de grupo agitador, ¿no? Que finalmente, con el triunfo de Franco, se envalentonan, ¿no? Y bueno, son protagonistas de una serie de conflictos bastante interesantes. El que a mí me parece más divertido, y lo digo divertido porque la verdad es que es bastante trágico, es uno que sucede precisamente en frente de las oficinas del Excelsior, cuando los grupos profranquistas, ¿verdad?, empiezan a gritar vivos a Franco, etcétera, frente a los simpatizantes republicanos, y tiene que intervenir la policía. Y se logra detener a dos personajes. Uno de ellos es nada menos que el pintor David Alfaro Siqueiros, que, como ustedes saben, había estado en España en la Guerra Civil, ¿no? Y el otro es el líder comunista Rosendo Gómez Lorenzo. Lo que es interesante de este evento es que Siqueiros, al llegar al Ministerio Público, ahí al Departamento de la Policía, saca una pistola, ¿verdad?, y grita, ¿no?, esta pistola me la regaló Lázaro Cárdenas, ¿verdad?, y con esta voy a matar a todos los falangistas. Claro, ¿no?, los policías inmediatamente lo agarran y dicen, espérate, cálmate, ¿no? Y esto se convierte en una especie de chistorete entre los grupos fascistas y antifascistas en México. Lo que sí queda clarísimo es que el gobierno de México, pues evidentemente no va a favorecer a los falangistas, sino que lo va a mostrar evidentemente a partir precisamente de la llegada de los republicanos españoles, de la llegada masiva de los republicanos españoles, y el apoyo que va a tener el gobierno de Cárdenas hacia los republicanos, pues bueno, es absolutamente conocido de todos ustedes seguramente. ¿Qué pasa con estas organizaciones de derecha ya en la década de los años 40? Como ustedes saben, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el cambio de gobierno en México coinciden, y eso provoca una agitación muy particular. De hecho, a la oposición almazanista la tildan de fascista varias veces, ¿no? Pero lo que finalmente se queda bastante claro es que el gobierno mexicano no va a tolerar las actividades de los fascistas. Se impone precisamente el PRM, y desde luego se impone la candidatura de Manuel Ávila Camacho, y desde luego la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia, apuntalada por los Estados Unidos, ¿no? Y durante este periodo, ¿verdad?, inicial de la Segunda Guerra Mundial, México empieza a tener una posición cada vez más agresiva, ¿verdad?, en contra de estas organizaciones de derecha. Sin embargo, la Unión Nacional Sinarquista, ¿no?, que además se apuntala en el clero católico, esto es importante entenderlo, empieza a agitarse y a ser particularmente efervescente, y muestra, ¿verdad?, entre 1939 y 1941 una agitación que se va a manifestar muy al estilo de los golpes que, por ejemplo, habían dado los fascistas italianos, o los famosos Sturm, ¿verdad?, que dan los nazis, ¿no?, y que es la toma momentánea, ¿verdad?, instantánea
de ciudades completas o de destacamentos específicos, y esto lo va a llevar a cabo de una forma muy espectacular, sobre todo en 1941. En el 18 de mayo de 1941, fíjense, 18 de mayo de 1941, Estados Unidos todavía no ha entrado a la Segunda Guerra, México tampoco. México se trata de mantener relativamente neutral, Estados Unidos que también, ¿no? Y entonces estos sinarquistas, ¿verdad? En un momento, este 18 de mayo de 1941, que se celebra el 400 aniversario de la fundación de la ciudad de Morelia, y ahí va Manuel Ávila Camacho con todo su séquito, ¿verdad?, a la celebración, etcétera. Los sinarquistas deciden tomar la ciudad de Morelia, y la toman de una manera verdaderamente espectacular, ¿no? Hacen un desfile, ¿verdad? Ya entran, mientras el ejército mexicano, Manuel Ávila Camacho no sabe muy bien qué hacer con estos cuates que han tomado la ciudad de Morelia, ¿no? Y a las 2 de la tarde se da la orden de la dispersión, y los sinarquistas se regresan a sus casas, se van a sus trenes y se van a sus poblados de origen. Un diputado cuenta lo sucedido de la siguiente manera: los sinarquistas desfilaron por las calles de Morelia, y siendo lo más doloroso para quienes amamos a la revolución, hemos tenido que observar que ese contingente fuerte y disciplinado está integrado en su mayoría por ejidatarios y obreros. Pues es fuertísimo esto, ¿no? Porque en el fondo es una especie de declaración del fracaso, ¿no?, de las reformas cardenistas. Sin embargo, esto es una mera opinión, ¿no? Eso no quiere decir que las reformas cardenistas hayan fracasado ni nada de esto. Y lo que es interesante es que los propios sinarquistas también celebran y hacen un corrido. Les voy a leer nada más 2 cuartetas. Cuando fuimos a Morelia, a nuestra concentración de gusto y de regocijo se nos llenó el corazón de vernos los sinarquistas por toda la calle real y encabezando el desfile de nuestro gran jefe Abascal, Salvador Abascal, que va a ser esta figura carismática, ¿no?, que seguramente todos ustedes han oído hablar de este personaje, que todavía en la década de los años 70 tenía la famosa editorial Tradición y seguía publicando y publicando una gran cantidad de libelos así impresionantes de oposición, muy protosinarquistas. Pero lo peor es que no fue solamente la toma de Morelia, sino que el 25 de mayo, o sea, una semana después, ¿verdad?, de la toma simbólica de Morelia, los sinarquistas dicen: ahora vamos a tomar León, ¿no? Y págatelas, ahí van y toman León y la llaman eufemísticamente Sinarcópolis, ¿no? Está padre eso, ¿no? Pero bueno, llegan 40,000 sinarquistas, ¿verdad? Y cantando el himno Fe, Sangre y Victoria, entran triunfantes a la ciudad de León. La toman, ¿verdad? Pasean por ahí, están los líderes, echan discursos, etcétera, y otra vez se van, ¿no? Una norteamericana que vio esto dejó el siguiente testimonio: no olvidaré jamás el México que he visto ahí. Millares de rostros marcados, todos trágicamente por el hambre y la esperanza, por la excitación del desfile con los estandartes, los tambores, los grandes caballos blancos, por el hecho de verse juntos, estaban emocionados. Es preciso ver la gran plaza con sus arcos en 2 de los lados, el Palacio Municipal y la gran iglesia frente a frente entre los dos, la tribuna, una inmensa bandera, y hay que oír todas las campanas de la ciudad replicando sin parar. Bueno, ¿qué hacer con esta enorme movilización? Pues el gobierno de Ávila Camacho, asesorado desde luego por Francisco J. Mújica y por el propio Lázaro Cárdenas, le dan un golpe maestro al sinarquismo, y entonces les ofrecen un territorio en la Baja California Sur
donde es gobernador nada menos que Francisco J. Múgica, socialista reconocido, figura importantísima del cardenismo, ¿no? Y les dan un territorio a 300 kilómetros de La Paz, o sea, en pleno desierto, y ahí construyen la colonia de Santa María Auxiliadora, a donde se van alrededor de unas 400 familias de sinarquistas a formar esa colonia, y entonces se divide el sinarquismo. Trueba Olivares decide quedarse en la Ciudad de México organizándose, y Abascal se va precisamente a La Paz, y realmente pues les va muy mal en la colonia María Auxiliadora, porque pues no hay agua, ¿verdad? Hace un calor del demonio, y pues imagínense, las fotos que hay son verdaderamente sensacionales, porque las señoras pues no dejan ver nada, ¿no? Entonces están así con, todas vestidas de negro, ¿verdad? Ellos así de saco y corbata y tal, un calor de 42 grados, ¿no? Tratando de sembrar biznagas, ¿no? Porque es casi lo único que se da, ¿no? Aunque luego sacan unas fotografías bien padres, yo no sé de dónde las sacaron, pero con una calabaza como de este tamaño, ¿no? Que parece que sí les funcionó, ¿no? Por lo menos para la calabaza, ¿no? Pero se empiezan a pelear entre sí. Los sinarquistas les va mal en la colonia, se empiezan a pelear también. El propio Múgica tiene un recuerdo que me gusta mucho citar, que dice lo siguiente: me di cuenta que les hacen falta pasatiempos sanos para fomentar la alegría que tanta falta les hace, especialmente en esta colonia. Mucho les agradecería que me comunicaran todas las ideas que tengan mis amigos para hacerles alegre la vida. Es un fenómeno bastante dramático en el fondo, ¿no? Y bueno, para 1943, 1944, ya que México ha ingresado a la Segunda Guerra Mundial, se prohíben las actividades políticas de la Unión Nacional Sinarquista. La colonia María Auxiliadora se desarticula, aunque sigue allá, yo tuve la oportunidad de visitarla hace unos años. Ahí está con un monumentito a Abascal, chiquito, como de este tamaño, pero monumentito, ¿no? Y es un panorama verdaderamente desolador. El sinarquismo, por lo tanto, igual que la falange, igual que ese fascismo, ¿verdad?, mexicano, se fue escabullendo, ¿no? Se fue metiendo en otros rumbos de la sociedad mexicana, y después de la Segunda Guerra Mundial reaparecería, pero esa historia ya no compete narrarla el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Pérez Monfort. Ahora daré la palabra a la doctora Daniela Spencer, quien es doctora en Historia por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México. Y entre sus obras destacan El Triángulo Imposible, México, la Unión Soviética y Estados Unidos en los años 20, y muy recientemente la biografía de Vicente Lombardo Toledano, En combate, la vida de Lombardo Toledano. Y pues le damos la palabra. Por favor, doctora. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. La invitación para este conversatorio me alcanzó en Londres, después de haber ido a Israel y antes de ir a Praga, porque estoy estudiando el fascismo y el antifascismo en mi propia familia. Mi abuela estuvo en los campos de concentración, mi mamá en el ejército británico y mi papá exiliado en Palestina y luego prisionero de guerra de los alemanes como judíos que somos. Pero como tengo que hablar sobre México, sobre el cual he trabajado en los últimos 40 años,
no les hablaré los fascinantes documentos que encontré durante el viaje, sino otra historia. Hace un año publiqué la biografía de Lombardo Toledano y hace unos meses Ricardo publicó el segundo tomo de su biografía de Cárdenas. Cuando ambos publicamos nuestras respectivas biografías, pensamos que sería buena idea conversar, debatir nuestros trabajos. Entonces yo quisiera aprovechar esta oportunidad, que sí es un conversatorio, para conversar con Ricardo sobre lo que escribimos cada uno, sobre el antifascismo, porque él acaba de cubrir la parte del fascismo. Antes de hacer eso, quisiera decirles brevemente sobre lo que escribí en la biografía de Lombardo sobre el fascismo y el antifascismo. Una de las conclusiones del libro, que ya lo dijo Carlos, que existieron varios antifascismos y esos antifascismos estaban en conflicto. Había antifascismo estalinista, antifascismo antiestalinista y antifascismo humanista. Mi posición es, y esa quisiera debatir después de otra breve introducción con Ricardo, y yo creo que Lombardo tuvo una posición antifascista y Cárdenas otra. Y quisiera que lo ejemplificáramos sobre la posición de ambos hacia el exilio del más prominente antifascista que llegó a México en enero de 1937, León Trotsky. Antes de llegar a ese punto, quisiera mencionar lo que escribí sobre la posición de Lombardo Toledano hacia el fascismo y antifascismo, unas líneas que resumen su posición. Lombardo Toledano pintaba el fascismo con la brocha gorda. Todo y todos cabían. Los que contradecían el movimiento obrero eran fascistas. Los que se oponían al gobierno del presidente Lázaro Cárdenas y a la candidatura del general Manuel Ávila Camacho también lo eran. El racismo equivalía al fascismo, junto con la oposición al reparto de la tierra. No hacía falta pertenecer a una organización nacional socialista, fascista o franquista, portar la esvástica sobre el brazo y vociferar la limpieza racial de Adolf Hitler para que Lombardo lo denostara del fascista. A León Trotsky, el bolchevique exiliado en México desde 1937, lo tildó de fascista, junto con la Unión Nacional Sinarquista Clerical y junto con todos los opositores al comunismo soviético. Fascistas eran los que atacaban a Lombardo, y así como los perseguidos políticos exiliados en México, contrarios a Stalin. Era irrelevante si habían sido víctimas del fascismo o del antisemitismo en Europa, o si habían sufrido el encierro en los campos de concentración. México estaba amenazado, y la amenaza irá creciendo a medida que transcurra el tiempo. Había que ser vigilantes, pues en un descuido el fascismo pudiera carcomer las sociedades del hemisferio occidental. Italia ya se fue sobre Abisinia, en África, en 1935. Así lo hará Alemania mañana, yendo sobre la Unión Soviética. La guerra era inevitable. Sostengo en el libro que el fascismo, a pesar de lo que escuchamos,
no era una amenaza real, sino, en mi opinión, una amenaza metafórica para todos aquellos que luchaban al lado de Cárdenas y que luchaban con un México mejor. El fascismo, en mi opinión, no era una preocupación central, sino que una metáfora para la interpretación de la dominación, la explotación, el racismo, la dictadura, la opresión. Si los servicios de inteligencia y los medios hablaban del peligro nazifascista, fue en buena medida para obligar a los gobiernos latinoamericanos y al mexicano a colaborar con el esfuerzo norteamericano para combatir con materias primas, para proporcionar las materias primas, ofrecerles quietud obrera, alineación tras sus políticas las norteamericanas. Lombardo Toledano era precisamente el instrumento para que estas políticas antifascistas, tal como yo interpreto, se llevaran a cabo. Lombardo era un instrumento del gobierno del Estado en términos generales, del gobierno desde Calles hasta Díaz Ordaz. Recordemos que Lombardo nació en 1894, 96. En Puebla, murió en noviembre de 1968. Su obra maestra, antifascista, hablo irónicamente, es el oponerse a la llegada del antifascista y antiestalinista más fuerte, más conocido, más convincente, según muchos intelectuales, no el movimiento obrero, León Trotsky. Como bien sabemos, León Trotsky, el que luchó al lado de Lenin para convertir a Rusia zarista en Rusia soviética y luego Unión Soviética a partir del 1923, fue rival de Stalin y Stalin lo desterró en 1929 de la Unión Soviética. Vivió en Turquía, vivió en Francia, vivió en Noruega y finalmente fue expulsado de cada uno de estos países. Lázaro Cárdenas le dio el asilo. Y ahí empezó en mi opinión, el antifascismo vociferante, fuerte, sin sentido, pero que tuvo mucho impacto, que dividió, separó a Lázaro Cárdenas de una buena parte de la sociedad que apoyó la expulsión motivada por Lombardo, que apoyó la demanda de expulsar al bolchevique de la Revolución de México. Entonces, en mi opinión, el antifascismo estalinista era dañino para la lucha, a diferencia del antifascismo humanista que propagó Lázaro Cárdenas. Tanto es así que cuando finalmente Stalin logró asesinar a Trotsky en agosto de 1940, Lázaro Cárdenas, por supuesto que condenó el asesinato, mientras que Lombardo hipócritamente dijo que había que investigar por qué sucedió, sabiendo perfectamente bien por qué sucedió. Fue porque Stalin así lo ordenó. Entonces, la pregunta a Ricardo es ¿cómo definiría lo que yo llamo antifascismo humanista?
No sabía que le venía esta pregunta. Yo creo que puesto de esa manera, Daniela, se corre un poco el peligro de pensar que los pensamientos tanto de Cárdenas como de Lombardo, como de Múgica, como de García Telles, de estos personajes, de estas figuras importantes de la década de los años 30, son pensamientos monolíticos, son pensamientos contundentes. Tal vez el de Lombardo, yo ahí tendría, después de leer tu libro, desde luego, y después de revisar algunas cosas del propio Lombardo, creo que el pensamiento de Lombardo es más monolítico que incluso el de otro pensador monolítico, pero yo creo que un poquito más cuidadoso en sus reacciones, porque ya es un personaje bastante más maduro, que es Francisco J. Múgica, ¿no? Y creo que Múgica aquí tiene una influencia muy particular en Cárdenas, desde luego, en gran medida porque Cárdenas, yo voy a decir algo que en verdad lo pienso, aunque no lo pienso en términos de mérito, sino lo pienso más bien como un político, como un estadista, ¿no? Su pensamiento no es tan monolítico, no es tan monolítico como el de Lombardo, tampoco tan monolítico como el de Múgica, sino que es un pensamiento que tiene cierta capacidad de adaptación, ¿no? Y que tiene una mirada claramente puesta no solamente en el mundo socialista, ¿no? Y en el mundo fascista, sino tiene también la mirada puesta en Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos no hay que olvidar que en este momento, ¿verdad?, está pasando, sobre todo, digamos, después de 1933-34, está pasando por un proceso de reestructuración económica que es particularmente admirado por Cárdenas. Cárdenas, esto yo creo que no les gusta mucho a los cardenistas, pero tiene una admiración enorme por Roosevelt y por la propuesta rooseveltiana, ¿no? En ese sentido, ¿verdad?, creo que puede influirlo Múgica, puede influirlo Roosevelt, puede influirlo, por ejemplo, una cosa que me sorprende muchísimo es que esto además parte de la historiografía tradicional cardenista, es un personaje que está más que hablando, escuchando, ¿no? Y ese escuchar le hace tener posiciones bastante maleables, ¿no? Puede en determinado momento, ¿verdad?, aparecer muy radical, en algunas cosas es muy firme, pero en otras, ¿verdad?, no lo es tanto, tiene más capacidad de adecuarse. Estoy pensando, por ejemplo, en la rebelión cerillista, ¿no? Si hubiera sido alguien como Calles o como Obregón, ¿verdad?, hubiera mandado matar inmediatamente a Zedillo, ¿no? Pero no es este tipo de personaje, no es voy a decirlo de una forma muy agresiva, no es blando para el gatillo, ¿verdad?, no es matón, ¿no? Este es un fenómeno que creo que es importante entenderlo. Su relación con la Iglesia es una relación un poco más tersa, no es tan radical como la de Calles. Su relación con la izquierda también es bastante más tersa, incluso más abierta. Las derechas, por ejemplo, estas derechas de las que yo hablo, es bastante interesante porque llegan hasta Cárdenas de repente, ¿no? O sea, de repente sí, o sea, los empresarios españoles, ¿verdad?, que son la extrema derecha mexicana, o entre comillas mexicana, llegan con él y hablan con él y tienen un impacto, y además, y claro, es un personaje que tiene un pensamiento bastante maleable. Tú lo llamas de una manera que a mí me gusta mucho, y es eufemísticamente humanista, ¿no? Y sí, en efecto, él está considerando la vida humana
¿verdad?, como un valor superior. Entonces, por eso mismo no es matón, ¿no? Por eso su forma de resolver las cosas, a diferencia de Lombardo o incluso del joven Múgica, que sí era muy radical y sí mandaba matar, ¿no? Él no manda matar en el fondo, ¿no? Trata de aplacar, y eso lo demuestra siendo gobernador de Michoacán, lo demuestra también siendo encargado militar tanto en el Istmo de Tehuantepec como en las Huastecas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, digamos, su antifascismo, ¿verdad?, es un antifascismo que desde luego no tolera la dinámica fascista, agresiva, racista, jerárquica, o sea, no la aguanta, pero no es suficiente eso para mandar matar al enemigo. En ese sentido, creo que, por ejemplo, logra pacificar varios espacios, por ejemplo, muchos espacios que están sometidos a los conflictos de la guerra cristera, las logra pacificar. Es famosísima su pacificación de Simón Cortés, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que desde luego Cárdenas va a protestar por la invasión abisinia, por la anexión de los Sudetes, ¿verdad? Desde luego va a molestarse profundamente por el triunfo de Franco, ¿no? Y va a actuar consecuentemente en ese sentido, ¿no? Pero a diferencia de Lombardo, ¿verdad?, y particularmente en el caso de Trotsky, ¿verdad?, yo creo que tanto Múgica como Cárdenas, no sé qué tanto García Telles, ¿verdad?, no sé qué tanto Narciso Bassols, no sé qué tanto los otros intelectuales, ¿no?, pero sí Múgica y Cárdenas, ¿no?, se dan cuenta del peso político y de las dimensiones históricas que tiene Trotsky, y en vez de seguir los lineamientos stalinistas, pues hace lo contrario, le dice: vente a México y aquí vamos a ver cómo funciona. Es más, no solamente le da chance de vivir en México, sino le da chance de echar a andar el proceso de Dewey, ¿verdad? Le da chance de defenderse política, le da chance de publicar, ¿verdad? Le dice: no te andes metiendo demasiado en la política mexicana, pero en la internacional te puedes meter en lo que quieras, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es una posición ciertamente antifascista, pero humanista, como tú dices, y con capacidades de adaptación en una visión mucho más amplia que la desde mi punto de vista, que la de Lombardo, ¿no? Ese es. Una de las observaciones en la biografía de Lombardo, y comparándolo con Cárdenas, con el que están en constante diálogo, que Cárdenas, que es muy precavido, conversa con él a pesar de que no está de acuerdo con él, y Lombardo trata de presionar para que tome posiciones que Cárdenas no tiene la menor intención de tomar. Eso en el caso de Trotsky, por supuesto, en el caso de su expulsión, pero creo que hay otras instancias donde Lombardo demuestra que trabaja para otra potencia, y esa potencia es la Unión Soviética. Mientras que Cárdenas, viene la pregunta, es un nacionalista, y él piensa en términos de México en primer lugar, de América Latina en segundo lugar, del hemisferio en tercer lugar. Por eso tanta la importancia de los Estados Unidos, a diferencia de un Lombardo que piensa cómo México puede contribuir a la creación del socialismo, comunismo internacional, cuya meca está en la Unión Soviética. Si yo veo una de las diferencias del antifascismo de los dos,
que uno piensa en México en primer lugar, el otro piensa en la Unión Soviética en primer lugar. Estoy bastante de acuerdo con eso, pero también habría que contextualizarlo puntualmente. La trayectoria de Cárdenas es muy distinta a la trayectoria de Lombardo, ¿no? Lombardo es sector medio, ¿verdad? Que va a la universidad, que se titula, ¿no? Incluso es el licenciado, etcétera, etcétera. Cárdenas no, Cárdenas va a la guerra, ¿no? Cárdenas sí va a la revolución, ¿no? Y va a la revolución y va a los cocolazos en serio, y le tocan cosas verdaderamente terribles, tanto en Michoacán como en Sonora, como en Chihuahua, o sea, son dos trayectorias distintas, ¿no? Uno, ¿verdad? Yo me atrevería a decir con más influencias y referencias teóricas, dinámicas académicas, reflexiones, etcétera, etcétera. Y el otro mucho más pragmático, ¿no? Mucho más en función de lo que hay que resolver casi inmediatamente. Y en ese sentido yo creo que tienes razón, porque mientras uno tiene esta dimensión más universalista, podríamos decir, orientada hacia el socialismo, el otro tiene el pragmatismo nacionalista, ¿no? Y vaya que sí es pragmático nacionalista, y yo creo que la expropiación petrolera es una clarísima muestra de ello, ¿no? Pero no solamente es la expropiación petrolera en el fondo, ¿no? Sino es la distribución de la tierra, ¿verdad? La nacionalización de ferrocarriles, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que son dos trayectorias distintas, y yo creo que eso también habría que meterlo en el contexto. Pero yéndose precisamente a este planteamiento que haces, que me parece en el cual estoy totalmente de acuerdo, el nacionalismo cardenista tiene desde luego sus tintes socialistas, claro que sí. O sea, el cuate ha estado pendiente, ¿verdad? Está escuchando, ¿no? Desde luego a Mújica, a Basols lo escucha a Alberto Tejeda, escucha a algunos socialistas importantes de México y está pendiente de su pensamiento. Y yo creo que nunca, y lo voy a decir así muy, muy ampliamente, que no me acaba de gustar porque parece una generalización que no dice nada, pero en el fondo Cárdenas tenía un espíritu socialista y lo tuvo hasta el final de su vida, ¿no? El segundo volumen, ¿verdad? Voy a hacerle propaganda. El segundo volumen termina precisamente en 1945, Cárdenas diciendo una frase que yo creo que es muy importante, porque critica la noción de la unidad nacional. Ustedes saben que el régimen de Manuel Ávila Camacho fue conocido como el régimen de la unidad nacional por la celebración de la ceremonia de la unidad nacional versus, ¿verdad? La guerra, etcétera, etcétera. Cárdenas dice, en 1945, después de dejar la Secretaría de la Defensa, dice, la unidad nacional es un concepto que no funciona muy bien hoy en día en México. Y va a funcionar hasta que asumamos una posición de país socialista. Lo dice claramente. Y se autodefine como socialista. Ahora, es un socialista muy distinto al socialismo lombardista, ¿no? Lo van a invitar varias veces a formar parte del PPS, pero no quiere entrar, ¿no? Militó
clandestinamente, desde luego, en el PRM y luego en el PRI, ¿no? Luego por ahí también lo querían vincular al Partido Comunista, pero en el fondo, ¿verdad? Sí es un personaje convencido de las ideas socialistas, ¿no? Y que es precisamente por ahí, por el socialismo, por donde este país va a poder salir adelante y mejorar las condiciones de las mayorías, que eso es una de sus preocupaciones grandes. Creo que, otra vez, así como hay distintos fascismos y distintos antifascismos, también hay distintos socialismos y distintos comunismos. Y sí creo que tanto Lombardo como Cárdenas representan cada uno un socialismo que yo creo que es distinto, a veces incluso contrapuesto, ¿no? Pero bueno, pues es... Perdón, Carlos, ya acaparamos aquí la palabra. Bueno, ¿tú quieres decir algo al respecto? ¿Seguro? Bueno, voy a dar paso a las preguntas que me han hecho llegar. Si tienen otras preguntas que agregar a estas, son muy bienvenidas. Primero hay una pregunta para Carlos. Bueno, primero les voy a decir, muchísimas gracias. Les voy a enunciar las preguntas y ustedes deciden para dónde disparan, ¿no? Muy bien. A Carlos le preguntan, ¿cómo fue el vínculo entre la prensa, y en especial el Popular, y el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales? ¿En dónde encontrar, muchísimas gracias, en dónde encontrar información archivística de ello? Para Ricardo, ¿hubo vínculos de los fundadores del Partido Fascista Mexicano con las secretarías del Fascio en México posteriormente a la disolución del Partido Fascista Mexicano? Hay una pregunta que plantea toda la mesa: ¿en dónde situar lo que sucede en Tabasco con el gobierno de Tomás Garrido Canaval con los camisas rojas? Preguntan, ¿paralelismo con la actualidad mexicana y mundial? Otra pregunta, en el campo de la literatura, ¿cómo se manifestó el fascismo y el antifascismo? ¿Qué autores y novelas existen? Otras preguntas más, ¿qué relación tuvieron el Partido Comunista en el tiempo del cubano Julio Antonio Mella, 28-29, y los movimientos anticlericales en la lucha contra el fascismo internacional? Gracias. Perdón. Preguntas más generales, definiciones: ¿qué es el fascismo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y qué diferencia el fascismo del nazismo? Sí, ¿qué es el fascismo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y qué lo diferencia del nazismo? Fascismo y nazismo. Entonces, en el orden en el que participaron, Carlos. Sobre esta pregunta sobre la relación entre el Popular y el IPES, es interesante como que marcan tan clara esta relación, porque habría que decir que este servicio, que es muy deficiente, que cojea todo el tiempo, que siempre busca profesionalizarse pero nunca lo logra, digamos, muchas veces cae como en esta inteligencia de recorte de periódicos, ¿no? Entonces uno, cuando revisa sus expedientes, muchas veces la información que encuentra ahí pues es lo que los agentes recortaron en la prensa del día y que archivaron en los expedientes. Eso por una parte. Pero por la otra, y es por eso digo que es interesante que hayan mencionado directamente el Popular, es que sí hay denuncias que parten de la prensa y que después son investigadas por los agentes. Existe este muy famoso reporte que se hace al final del gobierno de Cárdenas, que se llama así El nazismo en México, y que es en realidad información que le filtra el exilio antifascista alemán a Lombardo Toledano, y que Lombardo Toledano publica en su prensa, que es el Popular, ¿no? Y esto sirve de base para que estos agentes después vayan y hagan, digamos, las pesquisas correspondientes.
Por eso digo que es como muy interesante que hagan ese vínculo tan claro, ¿no? Porque sí, es decir, ahí hay un intercambio de la información entre lo que produce el servicio de inteligencia, lo que el exilio le está pasando a figuras como Lombardo, pero no solamente Lombardo, ¿no? Y que después, digamos, es la materia prima para lo que ahora podemos encontrar en estos expedientes. ¿Dónde se encuentra esto? En el Fondo de las Investigaciones Políticas y Sociales, que es un fondo particular que pertenecía a la Secretaría de Gobernación y que hoy pueden consultar en el Archivo General de la Nación. Yo quisiera agregar una cosita a lo del Popular, porque yo también he trabajado esos documentos para otras cosas. Y es que algunas de las denuncias que llegaban a la Secretaría de Gobernación, alguien, me imagino, en la Secretaría de Gobernación llevaba algunos de los expedientes o de las investigaciones al periódico. Entonces en el periódico se filtraban algunas de las líneas de investigación que se seguían para determinados casos, ¿no? Entonces sí, a mí también me llamó mucho la atención, porque sí puede haber la sugerencia de una relación entre el periódico y gente adentro de la Secretaría de Gobernación que está sacando información vía esa publicación, ¿no? Sí es muy interesante. Justo ahora rápido. Y justo, en otro sentido, es decir, Lombardo es un personaje muy cercano a los miembros de este exilio. Por ejemplo, Paul Merker o Ludwig Renn. Es decir, es gente que está circulando en los mismos sectores de la política. Es decir, después estas personas terminan en la Universidad Obrera de México, por ejemplo, dando clases, introducen los cursos de marxismo. Es decir, esta relación es muy estrecha y por eso la información que circula, digamos, en las denuncias sobre quién es nazi o no en México en esos años está presente tanto en la prensa de los movimientos antifascistas. Es decir, hay que leer los números de la Alemania Libre para ver que ahí también está esta información reproduciéndose y no solo en el Popular. Yo solamente quisiera hacer un anuncio después de haber terminado la biografía de Lombardo y después de haber viajado por el mundo buscando información sobre él. Fueron 26 cajas que doné al Centro de, es larguísimo el nombre, Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, aquí en San Ángel. Si quieren saber más sobre el Popular, ahí hay, y sobre Lombardo visto por las agencias de espionaje norteamericanas, británicas y mexicanas, todo está depositado ya en este centro. Y bueno, yo quisiera también, es interesante esta relación, yo casi me atrevería a decir que es una especie de relación circular, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, en el archivo, el ramo de gobernación del periodo presidencial de Cárdenas, y entonces busca uno fascismo, nazismo, y entonces, ¿qué es lo que uno ve? ¿Verdad? En el ramo de gobernación, ve uno los recortes de periódico, ¿no? Los recortes de periódico, a veces algunos recortes de periódico gringos además, ¿no? O sea, son periodistas norteamericanos que hacen las denuncias y entonces aquí de repente la Secretaría de Gobernación dice, ah, caray, ahí están los nazis, ¿no? En la torre, ¿no? Y yo recuerdo como anécdota, nada más cuando estábamos estudiando los nazis en México, aquí con querida Daniela, pues sí, ¿no? Vamos a meternos al archivo y buscar nazis, ¿no? Y bueno, lo que encontraba uno no eran nazis, encontraba uno norteamericanos denunciando la presencia de nazis en México, ¿no? Y entonces uno decía, ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿No? Me recuerdo muy bien una especie de paranoia generalizada, ¿no? Sobre todo de la revista Ken, una famosa revista de esa época, en que de veras veían nazis, ¿verdad? Hasta debajo de la almohada, ¿no? O sea, resulta que ya un viejito que está escuchando la radio y como no le entendieron, sonaba así, uy, eso es alemán, vámonos, ¿no? Ese es nazi, ¿no? Cosas de ese tipo. Y yo recuerdo por lo menos 3 o 4 periodistas norteamericanos, uno famoso, Frank Kluckhohn, ¿verdad? Que lo expulsan incluso de México por andar dando información falsa,
¿no? O sea, tiene una confrontación directa con Francisco J. Mujica. Mujica dice, me lo sacan de este país, porque este señor lo que está haciendo es un agitador, ¿no? Pero también está Pruitt, una periodista norteamericana. Bueno, es interesante este fenómeno lo voy a decir así de una manera un poco irónica, de la inteligencia mexicana, ¿no? Cuidado, porque así que uno diga, wow, los agentes del FBI mexicano, aguas, o sea, cuando uno lee lo que dijo Carlos, que es interesantísimo, uno lee los informes y bueno, en primer lugar, no saben redactar, ¿no? Pero ortografía, órale, ¿no? O sea, hay unas cosas, y dicen unas barbaridades. Realmente habría que hacer una especie de selección de las barbaridades que dicen los agentes de inteligencia mexicana, ¿no? No los quiero despreciar, yo sé que hacían un trabajo bastante importante, pero no había un entrenamiento al respecto. Eso también es cosa, se va haciendo poco a poco, ¿no? En ese sentido creo que vemos también mucho Moro con Tranchete y pensamos, ay, en la Dirección Federal de Seguridad ahí va a estar todo, ¿no? Y pues sí, pero no hay que olvidar que también la Dirección Federal de Seguridad era un ámbito burocrático, como la Inquisición, ¿no? O sea, era para registrar, pues, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado con esa idea de que uno en el archivo lo que va a encontrar va a ser los intríngulis, ¿verdad?, de lo que hacía la embajada, bueno, la legación alemana y organizaba cosas. Y no, así, muchas cosas de ese tipo no hacían, en el fondo. Más bien le gustaba a von Kohlenberg, que era el delegado, bueno, el encargado de la legación, lo que le encantaba era cazar por ahí, por allá por el Chico, ir a darse vueltas. O sea, en el fondo, así, mucha divulgación nazi tampoco se hacía en este país. La gente, esto sí es interesante, se interesaba mucho, eso sí. Cuando uno ve la cantidad de películas que se consumen por nacionalidad en la década de los años 30, las películas alemanas se llevan de calle a las películas norteamericanas, no se diga las mexicanas. La gente quiere ir a ver cine alemán, les encanta, y es impresionante eso. O sea, hay una avidez por información sobre Alemania, eso sí, pero eso no los hace nazis automáticamente. Pero tú querías continuar con... No, yo quisiera, en aras de ahorrar tiempo, contestar la pregunta sobre la cual hice un libro, o parte del libro. Es la pregunta sobre el Partido Comunista y Julio Antonio Mella, que, como sabemos, fue asesinado en México, y en torno al asesinato se desató una enorme discusión entre los investigadores, y el campo está dividido entre los que dicen que fue Stalin y otros que dicen que fue Machado, el dictador cubano. Yo tomé el partido de Machado, no de Stalin, en el entendido que en 1929 Stalin todavía no asesinaba. Su primer gran asesinato sucede en 1934, cuando manda a asesinar al secretario del Partido Comunista de Leningrado, Sergei Kirov, y de ahí para adelante. Pero en 29 todavía no asesinaba, Machado sí. Entonces, nomás para ver. Y el Partido Comunista estaba perplejo. El Partido Comunista mexicano tampoco asesinaba, no estaba dentro de su ADN asesinar. Y cuando recibió, por ejemplo, Siqueiros, la orden de atentar contra Trotsky en 1940, los otros comunistas, Valentín Campa, se opusieron al asesinato. De manera que en 29 el Partido Comunista no tuvo que ver en el asesinato de Julio Antonio Mella.
Al hacer ustedes la pregunta, ¿qué es el fascismo, el antifascismo? Creo que debemos críticamente decirnos que no lo hemos explicado, que hemos hablado de todo menos explicar qué es el fascismo y el antifascismo. ¿Quieres? Yo puedo... ya se dijo que el antifascismo, hay muchos antifascismos, ¿no? Y bueno, también hay muchos fascismos en el fondo, ¿no? Yo me voy a referir fundamentalmente a una estructura clásica, ¿no? El fascismo organiza o plantea la posibilidad de organizar la sociedad corporativamente, ¿no? O sea, de tal manera que cada sector, ¿verdad?, tenga algún tipo de representación frente a las estructuras principales del poder y que sean estructuras verticales. El fascismo por lo general no apela a las mecánicas democráticas, sino apela precisamente a las dirigencias carismáticas, ¿no? Que por lo general son autoungidas o se llega al poder no a través de procesos democráticos, sino a través de escalamientos y de identificaciones de grupos específicos. El fascismo tiende a la militarización también, a la organización militar, ¿verdad?, de las armas precisamente y de las estructuras sociales, ¿no? Y finalmente establece, porque hay, digamos, de fascismos a fascismos, pero hay una dimensión que creo que es muy importante dentro del propio fascismo, y es su dinámica disciplinaria, ¿no? Precisamente de ahí surge su código paramilitar, y su diferenciación social. Por eso cabe muy bien dentro de las teorías fascistas el racismo, ¿verdad?, las estructuras específicas de encargados incuestionables de mandos, ¿no? Y finalmente, algo que también es importante dentro del propio fascismo es podríamos decir, la idolización de la dirigencia, ¿sí? Esto es un fenómeno bastante interesante, el uso de la propaganda, ¿no?, el uso de los medios de comunicación, el uso de las estructuras de distribución de la información, ¿verdad?, están planteados en términos verticales, ¿no? Y esto hace que el líder se convierta en una figura incuestionable. Ahora, hay que reconocer que el fascismo tiene una base popular, ¿no? Sí hay una referencia de organización del pueblo, hay que organizarlo, hay que llevarlo, ¿verdad?, hacia el futuro, ¿verdad?, en un futuro, ¿verdad?, en donde haya una relación mucho más equitativa de la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, pero tiene una connotación popular y desde luego también una reivindicación nacionalista que se sustenta precisamente en una mitología originaria, ¿no?, como lo va a hacer Mussolini en la Roma clásica, ¿verdad?, o lo va a hacer Hitler en el mundo germánico, ¿no? Estas son estructuras fundamentalmente fascistas. Cuidado, porque si lo trasladamos un poco hacia el México de la década de los años 30, de repente hay parecidos fuertes, o sea, son estructuras que apelan un poco a lo mismo de pronto, ¿no? Pero bueno. Yo quisiera añadir dos cosas. Una es que el fascismo surge en Italia en los años 20, el nazismo, que es abreviación del Partido Nacional Socialista, surge en Alemania, es anterior a Hitler, pero Hitler es el que
hace del nazifascismo una ideología nacional. Y lo más importante de la comparación entre fascismo y nazismo, aunque utilizamos nazifascismo, la diferencia es que durante el periodo fascista de Mussolini en Italia, la persecución de los judíos no era del mismo tamaño, de la misma brutalidad, era una relativa tolerancia, a diferencia de toda una ideología racista de Hitler sobre los judíos, pero no solo sobre los judíos, los eslavos, los húngaros, los musulmanes, por supuesto, los gitanos. Los negros. Que no había en Europa, pero lo que más le importaba es expandir Alemania y crear para Alemania el espacio vital. Mussolini no tuvo estas ambiciones grandiosas. Es cierto, Lombardo, por ejemplo, lo menciona, que Hitler inclusive pensaba en México como podría ser un espacio vital para los alemanes, pero yo creo que Lombardo lo inventó. Pero en todo caso lo dice en una de sus conferencias. Pero la diferencia entre fascismo y nazismo sí existe. Antes de terminar, nada más para quien preguntaba sobre la literatura, El fin de la esperanza de Rafael Bernal, el mismo autor del Complot Mongol, es una novela muy cortita y muy interesante sobre el problema de la fiebre aftosa durante los años 30. Y es muy interesante porque de alguna manera pues es la raíz sinarquista también de Rafael Bernal, ¿no? Una militancia que poco se estudia en el mundo de la literatura. Y no sé de quién es una novela que se llama Rescoldo. No sé si le suena. Listar Subide también. Listar Subide tiene otra que se llama La Rosa. Listar Subide. Que también es medio fascistoide. En literatura hay como el Dr. Atl, desde luego, Atl, ¿no? Muy protofascista, ¿verdad? Hay el mismo, ojalá y no me escuchen acá los literatos mexicanos, el mismo Mariano Azuela, ¿verdad? Yo sé que es uno de nuestros prohombres de la literatura de la Revolución Mexicana. Ya cuando uno lo empieza a leer en la nueva burguesía y en estas novelas de los años, finales de los años 30 y 40, es bastante protofascista, ¿no? ¿Vasconcelos? Bueno, Vasconcelos. Se afilia, pues. Sí. Bueno, muchas gracias, ya se nos agotó el tiempo, ya nos pasamos un poco. Gracias por su asistencia, muchísimas gracias a Linearm por el espacio y pues los esperamos en otras más actividades y pues también esperen estos intentos de colaboración más cercana entre la Dirección de Estudios Históricos del INAH y el Instituto Nacional de Estudios sobre las Revoluciones en México. Muchas gracias a los ponentes y buenas noches. Bueno, nadie preguntó sobre eso. Gobierno de México.